Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Conciencia. Hoy tenemos un programa nutrido, literalmente. Nuestros dos temas de hoy, la obesidad y el ejercicio, dos temas absolutamente relevantes pues, para estos tiempos que estamos viviendo y seguramente muy relevante dentro de las 2-3 últimas décadas de la historia de la humanidad. En el primer bloque estaremos con un experto en el manejo de la obesidad y experto en este tema de la saciedad, el hambre, el doctor Andrés Salazar, y en la segunda parte del programa vamos a estar con el médico deportólogo Mauricio Lora, quien nos va a profundizar sobre ese tema de los nexos que puede tener el ejercicio con la salud. Entonces, para iniciar esta primera parte del programa, hemos invitado al doctor Andrés Salazar. Es médico, cirujano general, epidemiólogo, además es especialista en cirugía mínimamente invasiva y cirugía de la obesidad. Un doctor, pero de esos súper bien preparados. Andrés, bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas tardes, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, pues una pregunta de inicio. ¿Qué tan relevante es la obesidad en Colombia? A veces vemos muchas imágenes, ¿no? Europa, Norteamérica, pero ¿cómo estamos en Colombia en términos de obesidad? ¿Y qué tan importante es tener la presencia de esta enfermedad en nuestro país? Bueno, la obesidad en las últimas décadas ha venido aumentando progresivamente. Las últimas encuestas han mostrado un aumento progresivo de la obesidad, sobre todo en edades más tempranas, en las personas jóvenes, en los adolescentes, incluso en los niños. Y esto hace que más o menos un 56% de la población en nuestro país tenga problemas de sobrepeso. De estos, un 17% presenta ya problemas de obesidad severa que requieren algún tipo de intervención, ya sea médica, psicológica, farmacológica, quirúrgica incluso, y pues esto genera una gran carga para nuestro sistema de salud. Prácticamente los efectos nocivos que tiene la obesidad y las enfermedades que están asociadas con ellas generan más o menos unos costos que podrían significar una reforma tributaria al año. Entonces es muy importante y muy prevalente en nuestro medio y el impacto que tiene sobre la salud y la economía de nuestro país es muy grande. Bueno, este arranque está fuerte, está generoso, Andrés. Antes de adentrarnos en las causas que generan la obesidad, me gustaría que habláramos un poco, hago ahí un paréntesis, recuerdo nuestras clases de fisiología cuando nos hablaban ese diálogo que normalmente tienen nuestras vías digestivas, particularmente el estómago, con el sistema nervioso central, entonces que hay unas hormonas, que está la grelina, que está la leptina, por allá, bueno, también el tejido graso. ¿Por qué no nos explicas un poco cómo funciona dentro de nuestro cuerpo esa relación entre el hambre y la saciedad? ¿Es posible que de pronto esas sustancias que generan la saciedad las pueda conseguir la gente en tabletas o en ampollas? Sí, esta es una pregunta muy importante y es algo sobre lo cual la ciencia ha avanzado mucho en las últimas décadas con el advenimiento de la cirugía bariátrica. Es un procedimiento, los procedimientos bariátricos han permitido que dilucidemos mucho mejor los mecanismos que están relacionados con el hambre, con el aumento de peso, con la saciedad y todo esto. Efectivamente, como usted nombraba, hay una hormona que es la que permite o que hace que la persona tenga hambre, que se llama la grelina, es una hormona que está ubicada en el estómago. Y hay otras hormonas que ayudan pues a mantener el equilibrio cuando la persona ya tiene, digámoslo así, la suficiente cantidad de energía almacenada en su organismo, como es por ejemplo la leptina. Lo que pasa es que con la obesidad se ve que hay resistencia a estos mecanismos que evitan que la persona continúe comiendo, es decir, la persona obesa pierde los mecanismos que controlan su peso y hacen que a pesar de que estas hormonas estén elevadas, la persona siga consumiendo alimentos y siga guardando energía. Por eso es que no hay ningún medicamento realmente efectivo en el tratamiento de la obesidad, es decir, hormonas que permitan, exógenas, que uno se tome, por ejemplo, que permitan que la persona disminuya su apetito del todo, o por el contrario, hormonas que hagan que uno pierda peso rápidamente, no están no se pueden como suplir en la persona, ¿sí? Hay algunas hormonas que hemos descubierto gracias también a la cirugía de obesidad,
como son las GLPs, que son hormonas que son generadas por el páncreas y que sí ayudan un poco a mantener pues como el equilibrio entre lo que la persona está consumiendo y lo que la persona está gastando y que son muy prometedoras y son de los pocos tratamientos efectivos que tenemos disponibles en nuestro medio para la obesidad. Pero entonces esos medicamentos, Andrés, ¿ya están disponibles o podemos hablar que están pues como en esas fases de estudio para empezar como su distribución masiva? Sí, hay algunos de estos que ya están. Tenemos algunos medicamentos que son derivados de estas hormonas pancreáticas de los GLP-1 y GLP-2 y que están pues, permitidos dentro de nuestro medio. En Colombia, los medicamentos que tenemos disponibles para la obesidad son muy pocos. Algunos los que hacen es bloquear las enzimas del páncreas para no absorber alimentos, sobre todo los alimentos grasos, y la verdad tiene una gran cantidad de efectos secundarios que hacen que apenas una tercera parte de los pacientes que inician el tratamiento lo toleren o tenga un resultado más o menos efectivo. Por otro lado, los medicamentos que están derivados de estas hormonas que inicialmente se utilizaron para el tratamiento de la diabetes, sí tienen una evidencia clara de que sí ayudan un poco a perder el peso que requiere la persona, pero muchas veces se quedan cortos con la cantidad de peso que tiene una persona con una obesidad mórbida. Bueno, entonces con esto reforzamos una idea y es, por favor, eviten automedicarse, sin duda. Ahora, ¿cómo podríamos entonces explicar las causas que tiene la obesidad? En sí, la obesidad se causa por un desbalance entre lo que la persona consume y lo que la persona gasta. Es decir, una persona consume durante el día una cantidad de alimento que va a suplir las necesidades del organismo. Si este consumo de alimento supera las necesidades que tiene el organismo, se va a empezar a acumular en el cuerpo en forma de grasa, ¿sí? Si la cantidad de energía que gasta la persona, por ejemplo, en su actividad física, en su trabajo, en sus actividades de la vida diaria son insuficientes, la persona pues va a tener una tendencia a guardar esta grasa. Es lo que pasa con las dietas, ¿por qué no funcionan mucho? Porque una vez que la persona está guardando este alimento en su organismo, si la persona entra en un estado de inanición, es decir, deja de consumir esta cantidad de alimento o de energía, el organismo interpreta que está en un periodo de inanición, es decir, que no tiene comida disponible, que no tiene la energía disponible. Esto hace que cuando la persona en algún momento suspenda esta dieta, el organismo empiece a trabajar más lento para acumular aún más energía. Esto hace que pues, el efecto que llamamos de rebote de las dietas o de los tratamientos para la obesidad se presente y que la persona, una vez que ha perdido el peso después de una dieta, gane más peso del que tenía antes. Bueno, es posible, Andrés, que con frecuencia uno escucha en consulta algo, ¿no? Y es, doctor, me estoy subiendo de peso, pero le juro que yo no como. Yo como menos que todos en mi casa, yo no como como los demás, pero estoy en obesidad. ¿Es posible explicar esto? Pues, por ejemplo, condiciones como el hipotiroidismo, que seguramente puede llevar a subir de peso. No sé si sea una explicación para que una persona que afirma esto pues llegue hasta la obesidad. No sé si eso sea así, me gustaría que nos explicaras eso. Y segundo, ¿es real que una persona que coma normal pueda llegar a la obesidad o realmente eso no es así? Sí, esto es algo muy frecuente en la consulta, efectivamente. Muchas personas tienden como a culpar de su problema de obesidad a trastornos endocrinológicos como es el hipotiroidismo. La verdad, para que el hipotiroidismo cause una obesidad importante, se requiere que esté en unos niveles muy altos, ¿sí? Lo que en endocrinología se llama ya un cretinismo, cuando la persona empieza como a acumular no solamente grasa, sino también a acumular líquidos. Lo que pasa es que, como le comentaba anteriormente, la persona tiende a disminuir su metabolismo a la medida en que no está gastándolo de una manera adecuada, a la medida que no hay un equilibrio entre lo que gasta y lo que está consumiendo. Esto hace que la persona disminuya su base de energía que gasta en el día y por eso, a pesar de que coma, entre comillas, normal, la persona pues va a acumular y acumular y acumular más grasa porque ya no está gastando lo mismo porque el organismo se está defendiendo ante un probable periodo de inanición. Bueno, Andrés, entonces con esto surge otra pregunta y es la relación que hay entre las emociones humanas y la obesidad. ¿Eso sí tiene algún vínculo o es absolutamente desconectado? Porque a veces uno podría pensar, ¿no?, que la ingesta de comida está muy vinculada a la ansiedad. ¿Cómo ve usted esa relación? Ujú.
Sí, esto es muy importante y esto es algo que trabajamos en los pacientes a los cuales buscamos que mejoren su problema de sobrepeso u obesidad. Muchos de nosotros podemos consumir alimentos, digámoslo así, como recompensa, ¿sí? Los sistemas límbicos, que son los sistemas como de la recompensa, del placer en el organismo, se acostumbran a que el alimento es una recompensa en algunos casos. Es por esto que cuando estamos aburridos, cuando estamos deprimidos o por el contrario, cuando estamos felices por algún logro, alguna cosa, lo primero que hacemos es buscar una comida rica, pues que nos llene como de más satisfacción, pues para suplir o para premiarnos por alguna de estas situaciones. Esto hace pues que la persona se vuelva, digamos así, dependiente en algún modo de estos alimentos. Y hay algunos alimentos que generan pues más placer o más saciedad, como son por ejemplo los carbohidratos, los azúcares, el chocolate, los dulces, las gaseosas, y estos obviamente pues tienen una alta cantidad de calorías que obviamente se van a terminar acumulando en nuestro organismo. Bueno, y a medida que se van acumulando, Andrés, estas calorías y sustancias altamente oxidativas, podemos entonces pensar en una vinculación entre la obesidad y el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Sí, esto es muy importante y esto también es algo que hemos visto durante los últimos años, la relación clara que hay entre algunos tipos de cánceres y la obesidad. Esto se genera porque la obesidad produce un estado inflamatorio dentro del organismo y este estado inflamatorio lo que hace es que pone a la persona en más riesgo de desarrollar enfermedades de este tipo. Enfermedades como el cáncer de seno, el cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de estómago en algunos casos, están relacionados pues con la obesidad debido a este estado proinflamatorio. Entonces, repitamos esto, cáncer de seno, cáncer de ovario y cáncer de estómago, ¿correcto? Y de colon es uno de los más importantes también. Y de colon, ok. No hay ninguna diferencia significativa, bueno, obviamente cáncer de seno, entendible, pero en el resto no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Por lo general, las mujeres tienen una mayor tendencia a desarrollar este tipo de enfermedades, son más prevalentes en ella, obviamente. Y pues si usted le suma un factor de riesgo como es la obesidad, asociado, por ejemplo, a problemas genéticos, a problemas familiares, a un componente pues de transmisión dentro de la familia de este tipo de enfermedades, pues el riesgo se va aumentando. Esto se ha visto porque los pacientes que tienen una disminución del peso importante, por ejemplo, después de algún tipo de procedimiento quirúrgico, disminuyen de una manera importante el riesgo que tienen de desarrollar este tipo de problemas. No son solamente los cánceres, hay algunos problemas, por ejemplo, muy importantes para las mujeres, como son los problemas de fertilidad. La obesidad está muy relacionada también con la infertilidad y es algo que vemos en nuestra práctica clínica que mejora mucho después de que una persona ha sido tratada efectivamente para la obesidad. Muy bien, eso está bien, bien interesante esta información, Andrés. Ahora, en este momento tan difícil que nos encontramos, pues uno puede pensar cuando lee las comorbilidades, dice definitivamente la obesidad pareciera, ¿no?, estar relacionada con un aumento de la expresión, de la agresividad del virus que causa la COVID-19. En su experiencia profesional, ¿cómo ha visto que las personas obesas responden a esta enfermedad, sobre todo en esos estados graves y críticos? ¿Cuáles pueden ser como esas potenciales complicaciones? Sí, efectivamente, lo que ha mostrado la evidencia pues, en esta pandemia es que 2 tercios de los pacientes que tienen mortalidad por este virus son pacientes que tienen obesidad. La obesidad, pues, como comentaba, produce un estado inflamatorio que sumado al proceso inflamatorio que genera el COVID-19 en todo el organismo, porque no es únicamente la afectación pulmonar, sino en todo el organismo, podemos ver que aumenta mucho la obesidad. Esta es la racionalidad por la cual se tomaron medidas como, por ejemplo, tratar de aislar a las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Y pues efectivamente en la práctica clínica lo vemos, pacientes que son mucho más difíciles de ventilar cuando requieren tratamiento en cuidado intensivo o que es mucho más difícil controlar el proceso inflamatorio dentro de todo el cuerpo que se presenta en los pacientes que están afectados por esta enfermedad. Bueno, otra pregunta, Andrés, que surge con frecuencia en redes sociales y es la siguiente. Y que también motivo de consulta frecuente, ¿no? A veces uno ve personas que tienen manchas oscuras en las axilas, en el cuello, y a veces
pues los padres de familia dicen a los hijos, no, es que usted no se lava bien, rastríguese bien las axilas, rastríguese el cuello, ese estropajo porque están manchados por falta de baño. Y pues bueno, nos dice, no, no, definitivamente por ahí no es la cosa, sino es algo que se llama acantosis nigricans, relacionado más con la resistencia a la insulina, y eso termina estando relacionado con el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué no hablamos un poquito de esto, Andrés? ¿Qué relación puede tener la resistencia a la insulina con la obesidad? Y bueno, ¿y qué es la resistencia a la insulina? Bueno, la resistencia a la insulina es uno de los efectos que tiene la obesidad debido a que no entra el azúcar que consume la célula para realizar pues toda su cadena de metabolismo, sino que se vuelve, al haber una gran cantidad de glucosa dentro del organismo, la insulina no logra que esta glucosa entre a la célula y hace pues que se mantenga, digámoslo así, circulando dentro del organismo. Esto es lo que en últimas lleva al desarrollo de la diabetes tipo 2 y una de las manifestaciones dermatológicas que presenta este tipo de enfermedad es la acantosis nigricans efectivamente. Esta, por ejemplo, otras como por ejemplo la aparición de los acrocordones, que son los lunares pequeñitos que aparecen sobre todo en la zona alrededor del cuello, hacen que la persona esté en un riesgo de tener problemas de este tipo metabólico, sobre todo, pues, como le decía, la diabetes tipo 2. Bueno, Andrés, otra pregunta muy frecuente. Parecemos aquí resolviendo, pero las preguntas más frecuentes de consulta relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Cuando normalmente uno está comiendo, está desayunando, almorzando, bueno, en fin, uno se da cuenta que la señal de la saciedad como que se demora un poquito. Y erróneamente uno podría pensar que cuando uno come y se llenó, ya, de una vez viene esa sensación de saciedad. ¿Por qué será que el cuerpo se demora en avisarle a uno hasta ahí pare? ¿Y cómo debe uno normalmente entonces manejar esa situación para evitar caer en ese error? Sí, pues mira, como hablábamos al principio, pues hay unos mecanismos que hacen que la persona o tenga hambre o tenga sensación de saciedad, sensación de que está lleno. Uno de estos, pues como ya habíamos comentado, es la grelina en el estómago. Cuando el estómago está distendido por la cantidad de alimento que hemos consumido, en teoría uno debería tener saciedad, pero las personas se van volviendo, digamos así, resistentes a esto. Hay otro mecanismo fisiológico dentro del intestino que se llama el freno ileal, que es el producido cuando llega el bolo alimenticio a la parte distal del intestino delgado, al ilion, y ahí se produce una hormona que se llama el péptido YY y es el que hace que el intestino como que deje de trabajar un poco y hace que la persona sienta que está lleno, que está distendido, que ya no puede comer más. Es decir, una persona puede seguir comiendo, digámoslo, durante un buen rato hasta que ese bolo alimenticio llega hasta el final del intestino, que eso puede durar incluso horas. Y es más común, por ejemplo, cuando uno consume líquidos o como las gaseosas, las bebidas azucaradas, o cuando está consumiendo lo que nosotros llamamos la pica, que consume de a poquitos, esto no se genera este freno ideal, sino hasta mucho ya más adelante del proceso de digestión de estos alimentos y hace que la persona los pueda consumir, digámoslo así, impunemente, porque pues no se va a llenar tan rápido, no va a tener esta sensación de saciedad tan rápida. Bueno, ahora, pensemos, hay una alternativa, claro, para manejar la obesidad. Uno dice, listo, que mejorar la nutrición, tenerla balanceada, hacer ejercicio, pero hay casos, ¿no, Andrés? Particularmente de obesidad mórbida, en que definitivamente esas alternativas llegan a ser insuficientes. Entonces ya aquí vienen unas estrategias quirúrgicas, viene la cirugía, viene el bisturí. Dentro de esos procedimientos que ha diseñado la medicina, ¿cuáles son los que se utilizan con mayor frecuencia? Sí, pues efectivamente la obesidad o el consumo de energía tiene dos componentes principales, que es la cantidad de alimento que usted consume, que eso explica un 70% de la obesidad, y la cantidad de energía que usted gasta, es decir, la actividad física, el ejercicio, por así decirlo, que apenas explica un 30% del control pues, del peso en una persona. Es por esto que se tiene que balancear de esta manera y es más importante, digámoslo así, balancear la parte del consumo de alimentos. Por esto se desarrollan los procedimientos quirúrgicos para la obesidad que funcionan a través de dos mecanismos. Uno, restringiendo la cantidad de alimento o de energía que la persona puede consumir, que es un mecanismo restrictivo. Y el segundo, que es un mecanismo mal absortivo, en el cual la persona consume esta energía
pero no está absorbiendo los nutrientes de una manera igual. Es por esto que los dos procedimientos básicos dentro de la cirugía de obesidad son la manga gástrica o el slip gástrico, como lo conocen algunos, y el bypass gástrico. El primero es un procedimiento que es prácticamente netamente restrictivo y el segundo combina los efectos de la restricción y de la malabsorción. Son procedimientos que están muy estudiados hoy en día, que tienen unos mecanismos fisiológicos que ya están muy bien determinados y que tienen una efectividad muy alta realizados en manos expertas y obviamente con un manejo multidisciplinario, porque no es el momento único de la cirugía, sino que requiere un tratamiento tanto antes como después. Bueno, pues le agradecemos al doctor Andrés Felipe Salazar por esta información tan valiosa relacionada con la obesidad y su tratamiento. Acá vamos a dejar en pantalla las redes sociales del doctor Salazar por si ustedes lo quieren contactar para seguir profundizando en el tema, aclarar más dudas, por si quieren solicitar una cita virtual con él. Y después de la pausa de comerciales que viene, vamos a seguir profundizando en la relación entre el ejercicio y la salud. Ya nos volvemos a ver. La primera parte del programa lo enfocamos en obesidad. Ahora vamos en un tema conexo, obesidad y su manejo, ¿no? Ahora conexo y es ejercicio y salud. Y para este segundo bloque hemos invitado a un médico especialista en medicina del deporte, magíster en bioética. Adicionalmente cuenta con más de 15 años de experiencia en manejo de deporte de alto rendimiento, trabajando de la mano con el Comité Paralímpico y ha sido coordinador médico pues, en varias oportunidades y ha estado acompañando a los equipos de Colombia por diferentes regiones del planeta y hoy ha aceptado la invitación Vida Conciencia. Doctor Mauricio Lara, bienvenido. Gracias, Camilo, por la invitación. Bueno, pues contento de tenerlo por acá, doctor Lora. Mauricio, hay una primera pregunta. Yo recuerdo que hace unos años tuve la oportunidad de ir a un congreso de medicina antienvejecimiento. Y entonces salían con estudios de moléculas, pastillas, farmacología. Bueno, y llegó una médica, recuerdo mucho, italiana. Y entonces presentó una serie de casos de centenarios, ¿no? De personas que vivían más de 100 años. Y entonces todo el mundo esperando que saliera con la receta mágica, milagrosa. Y resulta que después de presentar toda su serie de casos, Mauricio nos llevó a una conclusión. Y es que ese producto de tener tantos años, de vivir tantos años, no está relacionado tanto con todo lo que todo el mundo pensaba, sino con el ejercicio. Y hoy que tengo esta oportunidad de podérselo preguntar, me gustaría que usted me contestara cómo ve esa conexión entre la actividad física y el tiempo que uno puede vivir. Bueno, ahí en lo que se refiere a la medicina del antienvejecimiento y en toda esta onda, digamos que una de las principales teorías enmarcadas en toda esta onda es el tema del papel de los telómeros. Entonces, en la medida que se acortan los telómeros, que son aquellos extremos de los cromosomas, y que tienen un papel importante dentro de la calidad del ADN del cromosoma, lo que se ha visto es que, de acuerdo pues a esta línea, en la medida que se genera un acortamiento de los telómeros, hay una implicación también relacionada con el tema del antienvejecimiento o del envejecimiento per se, y también incluso de algunas patologías. Eso quiere decir que en la medida que tengamos muy bien o muy buena la eficiencia de estos telómeros, digamos, se va a disminuir la probabilidad de un envejecimiento prematuro, de patologías, etc. Y hay, digamos, una molécula que se llama la telomerasa, que tiene un papel importante dentro del mantenimiento y la integridad de los telómeros. Entonces, dentro del papel del ejercicio, lo que se ha visto, a pesar de que no son hallazgos, y valga decirlo, concluyentes, porque falta mucha investigación al respecto, es que la eficiencia de la telomerasa se incrementa en la medida que la persona
ejecute y realice ejercicio, pero no cualquier tipo de ejercicio. Lo que se ha visto es sobre todo ejercicio de intensidad moderada y también de una duración con ciertas características. Pero ese papel ponderado, o ese valor, perdón, ponderado del ejercicio para la eficiencia de la telomerasa y otra serie de señales moleculares, pues todavía no está del todo claro. Lo que sí es que sí se han visto en algunos estudios descriptivos desde todo esto que acabo de mencionar, y es que en la medida que la persona controle factores de riesgo, no solamente el tema de la actividad física y el ejercicio, sino su alimentación, su estilo de vida, todo esto en conjunto pareciera que generara una adecuada calidad de los telómeros. Eso es como lo que quiero mencionar ahí al respecto. Pero está bien interesante, entonces pues está estudiando ese nexo entre la actividad de la telomerasa, que se prolongue la vida, y el ejercicio. Y ahora, dentro de lo que ya está estudiado y demostrado, Mauricio, ¿por qué no hablamos un poco desde el punto de vista de la prevención de las enfermedades? ¿Por qué es tan relevante el ejercicio? ¿Por qué se habla tanto de hacer ejercicio? Pues bueno, el papel del ejercicio en todo el tema de la prevención de enfermedades cobra una importancia grande en la medida de que está demostrado, y de hecho la evidencia es, de acuerdo a algunos autores, prácticamente incontrovertible, del papel preventivo que tiene el ejercicio en patologías muy puntuales y que generan un impacto en salud pública muy grande. Una de ellas es, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular ocupa un papel y un puesto muy importante dentro de las causas de muerte en una comunidad. Y es evidente que el ejercicio desarrollado desde unas características y unas condiciones muy puntuales disminuye el desarrollo de la enfermedad arterial coronaria y también el inicio de la misma enfermedad arterial coronaria. Y hay otros factores de riesgo asociados a esa misma enfermedad coronaria que el ejercicio ayuda no solo a prevenir, no solo a una prevención primaria, sino que una vez instaurados colabora dentro del proceso de la prevención secundaria. Estoy hablando, por ejemplo, de la hipertensión arterial, de la diabetes, de la dislipidemia, que es el aumento, digamos, del colesterol y de los triglicéridos que se empiezan a depositar en nuestros vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, eso en lo relacionado con enfermedad arterial coronaria, pues es claro. El otro punto es el tema del cáncer. Digamos que hay dos tipos de cáncer que están asociados con una disminución en su prevalencia en la medida que la persona hace ejercicio perfectamente bajo unas condiciones que son muy claras en intensidad, en duración y frecuencia. El primero es el cáncer de seno y el segundo es el cáncer de colon. Entonces ahí tenemos también un impacto fuerte del ejercicio como tal y en lo que respecta por lo menos a la prevención y primaria y secundaria, es decir, primaria cuando ya pues, se previene para que no le vaya a dar y cuando ya se ha instaurado, pues que le vuelva a repetir. Entonces, digamos que hay una evidencia muy clara en ese sentido. Por otro lado, pues hay otra serie de comorbilidades, la osteoporosis, por ejemplo. La osteoporosis genera un impacto muy fuerte en salud pública y el ejercicio contribuye por lo menos al tratamiento y a la prevención de la osteoporosis. Y hay otro clave que fue el tema que se trató en la primera parte del programa, que es el de la obesidad, que es pues, la obesidad es fundamentalmente un síndrome. Y el ejercicio fundamentalmente ocupa un rol determinante dentro del proceso preventivo y el tratamiento de la obesidad. Entonces, eso en cuanto a enfermedades desde el punto de vista de salud física, pero hay otras de salud mental.
que también tienen una evidencia muy fuerte en la literatura, y es el caso de la depresión y de la ansiedad. La depresión y la ansiedad ocupan un papel también importante y un puesto importante dentro de las patologías mentales de una comunidad. Y la evidencia es supremamente fuerte en cuanto al papel benéfico que tiene el ejercicio para prevención y también como coayudante en el tratamiento de esas patologías. Por ejemplo, en el caso de la depresión, pues es viable la utilización de fármacos. Lo que se ha visto es que en la medida que las personas empiecen a hacer ejercicio como parte del tratamiento de la depresión, incluso las dosis de los fármacos disminuyen de una manera importante. Y bueno, digamos que esas son como a grosso modo patologías que tienen un fuerte impacto en la salud pública, con todo lo que ello deriva, recursos, desgaste emocional, desgaste económico, y que el ejercicio pues coayuda de una manera importante dentro de esa parte. Bueno, eso es ampliar mucho el espectro, ¿no? Normalmente se habla del beneficio del ejercicio vinculado directamente con la reducción del riesgo cardiovascular, pero acá estamos hablando de cáncer, estamos hablando de osteoporosis, estamos hablando de salud mental, estamos hablando de múltiples espacios de la salud humana que terminan siendo altamente beneficiados por la actividad física. Mauricio, ¿al cuánto tiempo de que una persona está haciendo ejercicio se empieza a consumir el tejido graso? ¿Podemos hablar de un tiempo promedio? ¿Esto sí es posible? Pues inicialmente se consideraba que la utilización de los sustratos energéticos dentro de los cuales están las grasas, pues iba por tiempos, ¿no? Entonces, primero se consumían los carbohidratos, después las grasas, por último las proteínas. Pero en definitiva ya lo que se ha demostrado en los últimos años es que siempre se están utilizando los mismos sustratos energéticos, siempre, tanto carbohidratos como grasas, como proteínas, desde el inicio del ejercicio, independientemente de su duración. Lo que cambia es la proporción de utilización. Entonces, digamos que primero hacer ese comentario. Segundo, en cuanto a la proporción de grasas, debemos hablar también de la intensidad con la cual se haga el ejercicio. En términos generales hay tres tipos de intensidades. Hay intensidad leve, hay intensidad moderada y hay intensidad vigorosa. Términos grandes. Una manera muy práctica de cuantificarla es establecer de manera mental una calificación de qué tan fuerte usted percibe que está haciendo su ejercicio, ¿cierto? Sobre 10. Se denomina una escala de Borg modificada. Siendo 10 el máximo esfuerzo, usted percibe que está haciendo, y 0 el mínimo esfuerzo. Entonces lo que se ha visto es que la utilización de las grasas a una intensidad moderada, es decir, una calificación mental más o menos en 3 y 5, máximo 6, en cuanto a lo que percibe como qué tan fuerte está el ejercicio, realizado por lo menos entre 40 a 45 minutos, se encuentra que hay un impacto fuerte en la utilización de grasas. Por supuesto, entre un poquito más de tiempo mejor. Algunos hablan que hasta una hora y media. Pero a partir del minuto 40, 45 es cuando se observa que hay una utilización en cuanto a proporción se refiere de las grasas, de los lípidos. Y eso es muy importante saberlo porque cuando la persona desea empezar a quemar grasa, como se denomina, para bajar de peso a expensas de grasa, debe tener en cuenta esas consideraciones. Debe tener en cuenta la duración y debe tener en cuenta la intensidad con la cual haga el trabajo. Lo otro es el tipo de trabajo. No es lo mismo hacer un tipo de ejercicio que se denomina aeróbico
término que, digamos, es controvertido con el ejercicio no aeróbico. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un trabajo de pesas durante 20 minutos a hacer un trabajo de trote o de bicicleta durante 20 minutos. Son dos tipos de ejercicios diferentes. Ese segundo tipo de ejercicio que menciono ahí en ese ejemplo es lo que se denomina ejercicio aeróbico o dependiente de oxígeno, digamos, de acuerdo a lo que se encuentra en los reportes en la literatura. Ese tipo de ejercicio aeróbico, con el que se le conocen en los centros de acondicionamiento físico, en los gimnasios, etcétera, es el que realmente nos va a funcionar para tener una mayor proporción de utilización de grasas como sustrato energético en esa jornada de ejercicio. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener la expectativa de iniciar un trabajo de disminución de peso, porque el tipo de ejercicio también influye enormemente. Entonces eso es lo que se puede comentar al respecto de eso. Está claro, Mauricio. Bueno, ahora vamos a suponer que varios de los televidentes que en este momento están viendo este episodio dicen, no, definitivamente después de este primer bloque de hablar de obesidad y ahorita escuchando al doctor Lora, definitivamente quiero iniciar mi actividad física, quiero empezar con un plan de ejercicio. ¿Qué recomendación podemos tener para las personas que quieren iniciar este tipo de manejo? Bueno, hay un tema muy importante aquí y es que hay que saberse asesorar antes de iniciar un programa de ejercicio. Eso es lo que se denomina la prescripción del ejercicio. En ese sentido hay que saber a quién acudir. Entonces, desde las asociaciones de diferentes países, como la española, la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte, la Asociación Española de Medicina del Deporte, entre otras organizaciones, lo que fundamentalmente se le orienta a la comunidad es que busquen un médico, preferiblemente especialista en medicina del deporte, para que le haga el examen previo a el trabajo que quiere desarrollar de ejercicio y estableciendo las metas puntuales de lo que quiere hacer, entonces se pueda organizar un programa de prescripción. En ese orden de ideas, primero que todo hay que tener en cuenta qué factores de riesgo hay para esa persona antes de empezar a hacer ejercicio. Ahí se toman en cuenta factores de riesgo cardiovasculares, osteomusculares y de otras índoles para que a partir de ahí, entonces, ese programa de prescripción de ejercicio no vaya a poner en mayor riesgo a la persona de lo que debe estar y pueda cumplir su trabajo de una manera segura, ¿sí? Entonces, digamos, eso es como por donde hay que empezar, ¿sí? Lo otro es que aquí viene otro punto, y es que si la persona quiere aumentar de peso, o quiere bajar de peso, o quiere aumentar su masa muscular, o simplemente desea hacer ejercicio por salud, como por prevención de una serie de factores de riesgo que pues, ponen en peligro su salud, no solamente a veces es suficiente con un médico del deporte, sino que hay que apoyarse también con otros profesionales de las ciencias del deporte que puedan complementar lo que les está diciendo el médico. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el campo de la nutrición, para que la nutricionista o el nutricionista les diga, es pertinente que usted tenga las siguientes recomendaciones nutricionales y a partir de ahí pueda cumplir su plan. El apoyo también desde la misma psicología del deporte. La psicología del deporte es fundamental, no solamente para el alto rendimiento, sino para el ejercicio y la salud. En todo lo que concierne al cumplimiento de metas, de lo que se quiere por parte de la persona que desea iniciar ese trabajo, hay que tenerlo en consideración. Y la misma fisioterapia con énfasis en deporte, porque la fisioterapia le va a permitir añadirle un plus en lo que se refiere a los trabajos de prevención de osteomuscular para que la persona no se nos vaya a lesionar haciendo el ejercicio, pero también en los trabajos de recuperación. Entonces, la idea es que en la medida que pueda,
apoyarse con varios profesionales, el trabajo va a ser muchísimo más eficiente. Entonces, por ahí es donde hay que empezar. Ahora bien, durante este tiempo de confinamiento relacionado con la pandemia, ¿qué tipo de ejercicio se puede hacer? ¿Es bueno hacerlo al aire libre? Responderemos esta pregunta después de esta breve pausa. Seguimos en Vida Conciencia hablando sobre deporte, sobre ejercicio y salud. Estamos con el doctor Mauricio Lora, médico deportólogo, magíster en bioética y adicionalmente con una amplia experiencia en deporte de alto rendimiento y miembro del Comité Paralímpico Colombiano. Estábamos en una pregunta, Mauricio, y es en este tiempo de confinamiento relacionado a la pandemia, ¿qué tipo de ejercicio se pueden realizar en la casa? ¿Es bueno hacerlo al aire libre? Porque hace un momento nos estaba hablando de, bueno, toda esta cantidad de elementos que se deben tener a la hora de iniciar la actividad física. Pero quien en este momento dice, bueno, desde hoy o desde mañana quiero realizar actividad física, ¿cuáles serían esas recomendaciones generales? Muy bueno, en el contexto de la pandemia, digamos que todo obedece al comportamiento epidemiológico de la misma en el país. En ese orden de ideas, hay ciertos trabajos de ejercicio que no es pertinente por el momento realizar al aire libre, que sería pues siempre lo ideal, ¿no? Pero hay otra serie de deportes que sí se les está permitido, por lo menos al día de hoy, la realización. Esos deportes son, por ejemplo, el ciclismo recreativo, actividades de trote también. Pero digamos que debido al comportamiento de la pandemia, necesariamente la mayoría del ejercicio ha de realizarse en casa. Y los trabajos en casa, pues sí deben ser orientados. Para ello hay unas plataformas muy interesantes. Una de ellas es los videos tutoriales. Y dentro de los videos tutoriales recomiendo pues los videos de la institución para la cual trabajo, que es el Ministerio del Deporte, en la cual hay unas actividades propuestas por profesionales altamente capacitados para ejercicios en casa. Esas actividades fundamentalmente lo que buscan son un trabajo de acondicionamiento muscular, osteomuscular, pero también un fortalecimiento pues, de la capacidad cardiovascular de la persona. Por otra parte, los entes departamentales, por ejemplo, en el caso de Bogotá, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, también tiene una serie de videos que se han subido en las plataformas virtuales para que las personas los ejecuten, ya sea en vivo, por Facebook Live, por ejemplo, o por YouTube Live, como también pueden acceder a los mismos sin necesidad de que sean vivos. Pero digamos que en principio yo recomendaría eso. Primero, que es fundamental que no caigamos, o por lo menos tratar de no caer en el sedentarismo en las épocas de la cuarentena. Segundo, en la medida que la pandemia lo permita, pues realizar el trabajo al aire libre, pero eso dependerá de la orientación que se dé por parte de las autoridades, es decir, por parte del Ministerio de Salud, por parte del Ministerio del Deporte y también por parte de las autoridades locales, ¿sí? Secretaría de Salud de la ciudad, los institutos distritales para la recreación y el deporte, o los INDER, ¿cierto? Y por último, si ese comportamiento de la pandemia no nos permite realizar el ejercicio al aire libre, pues definitivamente habrá que hacerlo en casa. Y en casa yo sí sugiero que en la medida de lo posible sea orientado por profesionales a través de las plataformas virtuales que ya están perfectamente asequibles para toda la comunidad. Bueno, esa sugerencia está clarísima. Ahora, ¿es bueno modificar la alimentación cuando se piensa hacer un plan de ejercicio o la gente puede seguir comiendo como si nada hubiera pasado? Y si hay que hacer modificaciones,
¿cuáles serían las modificaciones más apropiadas? Pues vea, ahí es muy importante que en este contexto que yo mencionaba respecto a la pregunta de, bueno, yo quiero empezar y qué tengo que hacer, pues el escenario ideal es que la persona haya tenido una evaluación previa de su composición corporal, ¿sí? Para saber qué porcentaje del peso que tiene corresponde a grasa y a músculo. Y a partir de ahí, entonces se pueda establecer un plan alimentario en el cual se pueda determinar a lo largo del día qué porcentaje de grasas, de proteínas, de carbohidratos debo yo consumir. Pero definitivamente, pues la persona deberá modificar sus hábitos nutricionales si no tiene unos hábitos nutricionales sanos. Porque si se quiere obtener un beneficio con el ejercicio en lo que corresponde a salud, una de las partecitas que debemos modificar pues es precisamente volvernos físicamente activos, dejar de ser sedentarios. Pero hay otras consideraciones también importantísimas que juegan un rol fundamental a la hora del desarrollo de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, etcétera, de lo que hablamos anteriormente. En ese orden de ideas, no solamente aplica para modificar esos hábitos nutricionales, sino otro tipo de hábitos no sanos. Por ejemplo, el tabaquismo. Entonces, muchas personas quieren modificar sus hábitos de vida, quieren tener una muy buena salud y entonces se cuidan en la alimentación, empiezan a hacer ejercicio, pero continúan con el tema del hábito del tabaquismo, del manejo del estrés. Entonces no se van a obtener los beneficios que queremos en salud. En ese orden de ideas, pues necesariamente una persona, si no tiene unos hábitos sanos, debe modificarlos. Y si los tiene, esos hábitos tienen que ser consecuentes con el objetivo que quiere cuando inicia su programa de ejercicio. Si quiere aumentar, si por ejemplo, quiere hacer ejercicio para aumentar su masa muscular, tendrá que hacer unas modificaciones en su alimentación, donde seguramente la proporción de proteína va a aumentar un poco, por ejemplo, y entonces, pues todo eso obedece a los objetivos que quiera la persona. Pero ahí quiero aprovechar la pregunta para lo siguiente, y es, en el ejercicio realizado de manera amateur, se está incrementando de una manera importante la utilización de sustancias que en el deporte de alto rendimiento son consideradas dopantes, y son consideradas dopantes fundamentalmente por dos razones. Una, porque afecta a la salud, y dos, porque aumentan el rendimiento deportivo. Pero las personas que practican ejercicio amateur a veces no están bien orientadas y empiezan a consumir algún tipo de sustancia que a veces, por desconocimiento en muchos de los casos, vienen contaminadas con sustancias que les van a generar afectaciones en su salud. Y en ese sentido, por eso es muy importante que siempre se asesoren de los profesionales de las ciencias del deporte para evitar ese tipo de circunstancias, porque no es solamente que se afecte la salud como tal, sino que estas sustancias llevan a la muerte. Entonces, no es infrecuente encontrar casos de complicaciones tan graves en salud que llevan hasta el fallecimiento de la persona por la utilización de una sustancia dentro de su práctica amateur de ejercicio o el deporte que desee practicar. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Y por otro lado, el tema de la hidratación, que también es importante. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos que antes, durante y después del ejercicio debemos hidratarnos. El cuerpo humano es como, valga la analogía, como una máquina, y esa máquina necesita refrigeración, y en el caso nuestro como seres humanos necesita de agua para que las células funcionen de manera eficiente. Si nosotros no cumplimos con los parámetros de hidratación adecuados, las células no van a funcionar adecuadamente, las neuronas, la célula muscular, y entonces es ahí donde vienen las afectaciones en salud por deshidratación.
Entonces, la hidratación preferiblemente debe ser con una bebida hidratante, no importa la marca, pero que sea una bebida hidratante, que debe ser antes, durante y después. Las cantidades, pues hay unas cantidades estándar, pero pues también van de acuerdo a las características de la persona, dependiendo también del tipo de ejercicio que se practique. Y otro punto muy importante que tiene que ver con esto es la utilización de las mal llamadas bebidas energizantes. Las bebidas energizantes son bebidas que tienen un alto contenido de moléculas que lo que hacen, por ejemplo, la cafeína, la taurina y otra serie de sustancias que lo que hacen es que generan una percepción como de alta energía, por eso se llaman bebidas energizantes, lo cual no tiene nada que ver desde el punto de vista fisiológico, pero pues así se denominan. Estas bebidas generan un incremento importante de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y del sistema de alerta, pero que combinadas con el ejercicio y con el deporte, si no se ha hecho una prescripción adecuada como tal por parte de un profesional, pueden generar afectaciones en salud que van desde crisis de hipertensión hasta muerte súbita por una arritmia cardíaca. Entonces, respecto a esa pregunta, valga la pena también mencionar ese aspecto, creo que es importante. No, pues queda claro y además necesario, muy pertinente haberlo mencionado. Mauricio, tú has tenido la oportunidad de acompañar a diferentes selecciones Colombia a las Olimpiadas, bueno, se denominan Paralímpicos, ¿verdad? A los Juegos Paralímpicos. ¿Cómo ha sido su experiencia y cómo usted ha detectado ese nexo entre la discapacidad y el deporte de alto rendimiento? Bueno, pues esa ha sido una experiencia muy bonita que me ha dado la vida y que me ha permitido pues compartir con personas que por una circunstancia o una característica física o sensorial o intelectual que es diferente al resto de la masa de población, pues tiene unas particularidades importantes y bien interesantes. Primero, pues hay un tema ahí que es el tema de la resiliencia, ¿no? Entonces, digamos que el deporte como derecho humano que es, pues valga aquí decirlo, que genera o debe llevar a que una comunidad, un país, le ofrezca los espacios a todas las personas para que lo pueda practicar. Y en ese orden de ideas, pues un segmento de la población pues son las personas que presentan discapacidad, ¿sí? En ese sentido, cuando una persona practica un deporte y como una de sus tantas características que tiene también una funcionalidad diferente a la del resto, pues realmente el primer impacto para la comunidad es el de agradecimiento a esa persona de que le permita aprender y a valorar la posibilidad de que se pueda desarrollar el deporte y el ejercicio independientemente de la condición que sea y apreciar también lo que tiene uno como persona que no tiene ninguna discapacidad, ¿sí? Entonces, primero, pues decir eso. Segundo, pues la población con discapacidad pues es una población muy variada. Hay diferentes tipos de discapacidades y hay diferentes grados de discapacidades que lo que hacen es que la persona tenga una funcionalidad mayor o una funcionalidad mucho menor para poder desempeñar sus actividades de la vida diaria. En ese orden de ideas, pues los riesgos de afecciones en salud pues también son muy variados. Y es en ese ámbito en el cual pues la medicina del deporte ocupa un papel pues muy importante
porque lo que ayuda es a prevenir que ocurran ese tipo de patologías en la medida que se practica el ejercicio, siendo el ejercicio como un reivindicador de la discapacidad y sobre todo, y ya voy a cerrar ahí esta parte de la pregunta, es porque ya permite ver a la persona con discapacidad que practica deporte como deportista y no como una persona que se ve de manera lastimera, ¿sí? Que eso es un gran error por parte de la sociedad. Ven una persona con discapacidad y entonces inmediatamente lo asocian con la lástima. Y el deporte paralímpico tiene un papel de resignificación de la discapacidad en ese sentido. Y es que un deportista cuando gana una medalla en unos Juegos Paralímpicos o en unos Juegos Paranacionales o en cualquier tipo de campeonato, la sociedad ya no lo va a ver como el pobrecito, sino como un ejemplo a seguir. Eso fundamentalmente es lo que se pretende con el deporte paralímpico y que dentro de los valores del paralimpismo, que son determinación, coraje, inspiración, entre otros, se logran cumplir. Creo que eso es lo bonito del trabajo con la discapacidad y el deporte. Bueno, pues muy valioso este cierre del programa. Agradecemos al doctor Mauricio Lora por habernos compartido estos valiosos conocimientos, estas reflexiones. Acá dejamos sus redes sociales por si quieren consultarle, por si quieren hacerle alguna pregunta. A todos ustedes, gracias por conectarse y nos vemos en un próximo episodio de Vida Conciencia.